Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La quinoa, la alternativa al arroz. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, para nosotros los puertorriqueños, para los colombianos, para los venezolanos, para los mexicanos, para muchos de nosotros los latinoamericanos, el arroz es algo así como sagrado, igual como es sagrado el maíz para los mexicanos, para los venezolanos, para los colombianos, ¿no? El arroz, por ejemplo, es la comida principal de muchas culturas, pero especialmente entre los latinoamericanos, el arroz con frijoles, el arroz con caraotas, como dicen en Venezuela, el arroz con habichuelas, como decimos acá en Puerto Rico, es parte de nuestra comida común y corriente. Y ni le preguntes a los costarricenses, que allá tienen su gallo pinto y el casado y no hay quien les toque eso, eso es sagrado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hemos visto cuando trabajamos con el tema del metabolismo, tanto especialmente en este libro, en el de Diabetes sin Problemas, al escribir el libro Diabetes sin Problemas, estuve investigando cuáles eran los alimentos que podían descontrolar la diabetes. Y encontramos que hay 3 alimentos que son los alimentos que más pueden descontrolar la diabetes. Son trigo, arroz y maíz. Pues uno de ellos es el arroz. ¿Qué pasa? En el caso mío, Frank Suárez, cuando yo estaba bien obeso, porque yo me metí en esto porque estaba obeso, pues a mí lo que me tenía gordo de verdad era el arroz, porque yo comía arroz 14 veces a la semana. Yo consideraba que si no comía arroz con habichuelas, arroz con frijoles, como dicen ustedes, pues yo digo acá con habichuelas, ¿no? Si yo no comía arroz con habichuelas, o sea, arroz con frijoles, por lo menos al almuerzo, o sea, a lo que llaman la comida en México, y a la cena, yo sentía que no había comido. O sea, lo único que yo no comía arroz era el desayuno. Pero ¿qué pasa? Muchas culturas son así, dependen del arroz. Yo descubrí que para yo poder adelgazar tenía que quitar el arroz. De hecho, mi cuerpo es totalmente intolerante al arroz. Yo me como un poco de arroz y me da sueño, me da cansancio y me dan ganas de irme a dormir, ¿no? No puedo ni concentrar. O sea que luego, cuando escribí el libro de la diabetes, encontré, y van a ver estudios publicados aquí, estudios clínicos publicados, que encontraron que aproximadamente como un 16% de la población, o sea, una de cada 6 personas, es intolerante al arroz. Lo que eso quiere decir que cuando como un poco de arroz, la glucosa se dispara, y se dispara por arriba de 130, 140, 150. Por ejemplo, mi mamá, hace poco le estuvimos haciendo unas pruebas para ver si era intolerante al arroz. Se come un poquitito de arroz así y se le trepa el azúcar en 240. Pues, ¿qué hicimos? Tuvimos que quitarle el arroz, porque si no, la viejita se me iba a dañar, ¿no? Entonces, básicamente, algunos de nosotros no hemos podido adelgazar si no podemos detectar que hay ciertos alimentos que son agresores, y uno de ellos es el arroz. Ahora, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, pues por muchos años yo lo que hice fue que eliminé el arroz. Eliminé el arroz de mi vida, con dolor en el alma, porque como buen puertorriqueño, pues me hacía falta mi arroz, ¿no? Y veía a la gente, pero decía, no me lo voy a comer porque me hace daño, me engorda, me da sueño, me da cansancio, me afecta. Encontré algo que está maravilloso. Encontré la quinoa. La quinoa es, bueno, le dicen un pseudo grano, porque es un casi grano, no es un grano. Fíjense, quinoa es un grano así, ¿okay? Te lo enseño por aquí. La quinoa es un grano así. Es un grano pequeñito, es mucho más pequeñito que el arroz. Pero es un grano que tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, la quinoa se conoce desde 3000 años antes de Cristo. De hecho, su origen principal es en la región de los Andes, en Sudamérica. Estamos hablando de esa región que queda montañosa, que queda donde principalmente se produce. Es entre Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, toda esa región montañosa de los Andes, porque la quinoa crece en las alturas. Es un tipo de semilla pequeñita, mucho más pequeña que el arroz, pero tiene unas características espectaculares. Primero, la gran mayoría de las personas, como hemos podido ver trabajando con diabéticos, en el sistema Natura Slim y con el libro nuevo Diabetes sin Problemas, la gran mayoría de las personas no somos intolerantes a la quinoa. Por ejemplo, yo como quinoa y mi azúcar se comporta perfectamente bien. De hecho, no me engorda. Y he podido reemplazar y tener algo que me reemplaza el arroz. De hecho, yo hago quinoa y me la como con frijoles, como si fuera mi arroz con frijoles, ¿me sigue? Y me siento que estoy comiendo arroz. Lo que pasa es que la quinoa como tal es una proteína, tiene proteínas completas. Por ejemplo, casi todos los granos, de hecho todos los granos, no tienen proteínas completas. Tienen proteínas que les falta siempre uno de los aminoácidos, especialmente el que llaman lisina.
que hace que se sabe que los granos no tienen proteínas que sean completas, porque para que una proteína sea completa tiene que tener 8 aminoácidos completos. La quinoa resulta ser que, por ejemplo, en el año 2013, la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas declaró el año 2013 el Año Internacional de la Quinoa. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas reconoce que la quinoa es un alimento completo. De hecho, en el 2013 se lo estuvo dando mucha promoción al tema de la quinoa, porque es un alimento muy saludable. Tiene un alto contenido de grasas buenas, como grasas monosaturadas, como si fuera el aceite de oliva. Tiene vitaminas y minerales completos, tiene proteínas completas, es muy alta en proteína y no tiene una reacción alérgica como tiene el arroz para muchas personas. Entonces, la historia de la quinoa es fascinante, pero el tema es que usted tiene alternativas. Si usted está viendo que el arroz le engorda o le descontrola la diabetes, es hora de que usted pruebe la quinoa. Se prepara igualito que el arroz. De hecho, mi esposa hace una quinoa espectacular. Me lo hace con vegetales, me lo mezcla con carnecita, como si fuera un arroz con carne y demás. Espectacular. Entonces, desde que tengo la quinoa, tengo felicidad, porque ya me siento que me puedo comer algo y tengo así algo que es un equivalente al arroz, que me hace sentir bien, pero que no me hace daño. La quinoa viene de distintas clases. Viene una que es blanca, que es como la más común, pero vienen de otros colores. Viene quinoa es como roja, ¿no? Viene una que es negra, que es sabrosa también. Fíjese, la quinoa es pariente botánica de la espinaca y tiene cualidades llenas de ácido fólico, de riboflavina, que es la vitamina B2, que ayuda para las migrañas. O sea, realmente es un grano muy noble, muy completo, y se lo recomiendo a cualquier persona que quiera adelgazar o quiera controlar su diabetes y quiera ver una alternativa saludable al arroz. Les recomiendo la quinoa. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.